Chavales, llegó la hora de que os cuente cómo me hackearon. Y lo voy a hacer en un reel porque creo que puede llegar a más gente que si lo hago en una historia. Y pues cuanta más gente podamos ayudar. Aunque bueno, es fácil que no lo hackeen. Aunque no seáis absolutamente subnormales como yo, pues no os pasará nada. Empezamos. El caso es que me llegó un correo de una colaboración de una marca que no voy a decir porque no tiene relevancia ninguna, ni culpa, ni nada. Pero era una marca muy importante. Una marca que yo considero muy importante. Mosquera es un flipado, ¿cómo van a ver? En un primer momento pensé cómo iban a querer esa marca contactar conmigo, pero hemos hecho cosas grandes, yo que sé, como la colaboración con Petronas, por ejemplo. ¿Quién se va a imaginar que quiera colaborar Petronas conmigo? Pues era verdad, pues esto parecido. Entonces me mandan un correo, queremos colaborar, tal. Le respondí. Esto ya me pasó más veces con más marcas grandes, pero no me vuelven a responder. Esta me respondió de vuelta. Primera sospecha, en el correo venía un banner y abajo ponía política de privacidad, tal, todos esos rollos, términos y condiciones. Quise clicar y no iba a ningún lado, ¿vale? Entonces ahí ya vino mi primera sospecha. Aún así, venían las tarifas, por cierto, en el banner, que vaya tarifazas. Os digo que si eso llegase a ser de verdad, pues me iba bastante bien. No funcionaba, ¿no? Resulta que había que descargarse un programita, de estos de firmar documentos, para ver las condiciones de la colaboración y firmarlo y tal. El nombre me sonaba, pero cuando le di el enlace de descarga, la URL era sospechosa. Tan sospechosa como ponía el nombre de la marca delante, el nombre del programa, punto no sé qué. Vale, yo pensé, a ver, es una marca muy grande, igual tienen en sus servidores el programita para que te descargues, Iluso de mí, gilipollas, nunca os fiéis. Descarga un archivo comprimido. Intenté abrirlo dentro del archivo porque dije, joder, es como tienes una bolsa de mierda, la abres dentro de una caja, aunque se te desparrame la mierda, queda dentro de la caja. No, no me dejaba. Lo instalé, no hacía nada aquello, tal. Miro, no había ningún proceso abierto. Bueno, al final no lo di parado, ya cagándome en todo. Me bajo un antivirus, tal, no detectaba nada, bueno, tal. Al final conseguí parar los procesos, pararlo y tal. Y dije, va, no pasó nada. No pasó nada. Esto fue un sábado. Domingo, después de comer, sofá, pongo un videito en la tablet, me quedo sobao. Nada raro, ¿no? Una siestecita de domingo. Me despierto y tengo una notificación en la tablet de que han intentado cambiar mi contraseña. Le doy rápidamente a que no soy yo, ya era tarde, había caducado. Si llego a estar despierto, igual hasta lo salvo, pero coincidió que estaba sobao. Me roban el correo, empiezo a cambiar contraseñas, empiezo a tal, ya todo nervioso. Lo primero que hice fue cambiar la del banco, la de Instagram, tal. Bueno, parecía que no pasaba nada hasta que me empezáis a mandar mensajes de que estoy haciendo un directo tal en YouTube. Porque la cuenta de YouTube va asociada a la cuenta de Google, tomo por el culo. Entro, eran charlas de Bitcoin y tal y cual. Bueno, os dije que lo denunciarais, denunciasteis a topísimo, muchas gracias por eso, tanto que tumbamos el canal. Vale, al día siguiente yo contacto con YouTube, tal. Al día siguiente, lunes, ya tenía mi cuenta de vuelta, o sea, me la devolvieron, pero faltaba YouTube. El canal de YouTube estaba cancelado por las denuncias, por incumplir las normas. Abrimos otro ticket, se ponen en contacto los de un departamento con los de otro, tal y cual. Vale, hoy, jueves, me han devuelto mi canal de YouTube. Los vídeos de las charlas de Bitcoin o lo que me habían metido ya está todo fuera, está limpito. Lo único malo, bueno, que las horas de visualización se me han reseteado a cero, así que estaba cerca de conseguir el partner. Ahora estamos lejos otra vez. Así que, por lo menos, tenemos el canal, podemos seguir subiendo contenido y vamos a darle caña a tope. Y, cabeciña, no seáis gilipollas como yo, ¿vale? No os bajéis cosas raras, ni os creáis lo que os prometan por ahí, ¿vale? Un saludo.